¿Qué es una leyenda? Son historias muy antiguas que las personas han ido contactando de generación en generación. ¿Qué es un texto informativo? Son los que aportan y dagan datos acerca de un tema, persona o evento como son monografía, telegrama, invitación, ficha bibliográfica, etc. Preposiciones. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre, tas. ¿Qué son los pronombres? Son palabras que sustituyen al objeto del que se habla. Puede ser personas, demostrativos, posesivos, etc. ¿Qué son los sustantivos? Son palabras que dan nombre a los objetivos que nos rodean. Pospretérito. Se utiliza para expresar una acción que es una fruta en relación a otro que se pasaba. Ejemplo. Prometió que escribiría un tratado sobre las invenciones locales. ¿Qué es una adivinanza? Son verbos que presentan juegos de palabras que permiten adivinar el objeto, persona o sustantivo a la que se referencia. Son características de un párrafo. Inicia con letra mayúscula y cierra con punto y aparte. ¿Qué son los objetivos? Son palabras que nos permiten obtener más información de un sustantivo con el fin de señalarlo o describirlo. Conjunciones. Son palabras que sirven para relacionar dos palabras o dos oraciones, y, e, o, etc. Pretérito. Se utiliza para expresar acciones terminadas en el pasado. Ejemplo, estudié una maestría en negocios. Antecopretérito. Se utiliza para expresar una acción que es una pasada con respecto a otra ocasión pasada. Ejemplo, mencionó que había estudiado una maestría en negocios. ¿Cómo se determina que un texto no tiene opiniones? Cuando solo menciona acciones realizadas por realizar. Partes de una característica formal: fecha, asunto, destinatario, saludo, texto, despedida, firma. ¿Para qué se emplean los signos de admiración? Se usa para la expresión de indicaciones sobre lástima que deja alegría, dolor, etc. Son características de un guión teatral. Se divide en actos, se utiliza acotaciones y se puede representar en diferentes formas. Son características de un cuerpo. Sus partes son inicio, desarrollo, cierre. Los diálogos de los personajes se escriben entre dos guiones. ¿Cuál es el concepto de los discursos indirectos? Es la introducción de la voz de otra persona, que son algunos cambios, ya que se refiere al discurso ajeno de forma indirecta. ¿Para qué se emplean los siguientes los signos de interrogación? Se utilizan para empezar preguntas. ¿Cuál es el concepto del discurso directo? Se utiliza entre comillas para señalar las palabras textuales o cuáles. Soy quien señala una frase de algún sucesivo notorio del texto, etc. Son verbos que se utilizan para introducir un verbo indirecto, acotaciones y narraciones. Dijo, mencionó, argumento, plástico, que exclamó. ¿Qué es una historieta? Es una serie de orden de cuadros con dibujos y textos que narran historia de humor. ¿Qué es un refrán? Son expresiones ingeniosas que se usan para dar
Enseñanza. Tipo de lenguaje que se emplea en una opinión, lenguaje formal. ¿Qué es una fábula? Son hechos en los que se personifica a seres de la naturaleza con el propósito de presentar un conflicto y dar una enseñanza o moraleja. ¿Qué es un texto de ficción? Son los que se nutren de la fantástica imaginación que nos escribe. Entre ellos encontramos a la fábula, historieta, leyenda, novela, etc. Características de una carta de opinión. Contiene la opinión sobre una noticia o tema. ¿Qué es una opinión? Es la narración de algo que pasó con tus propias palabras. Diferente entre una opción y un hecho. Escrito con mis propias palabras y hecho algo que sucedió. ¿Qué es una obra de teatro? Es la representación entre los deseos de un individuo y las circunstancias que lo rodean. Se divide en actos, escenas, guión, acotaciones. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Fue el examen de español de sexto grado, bloque 3. Hasta la próxima.